Muy buenas noches. Como saben ustedes, la presencia de limpia vidrios en las calles de la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, ha generado una problemática urbana caracterizada por conflictos, ya que suelen acercarse los vehículos detenidos en los semáforos para ofrecer sus servicios de limpieza sin previo aviso. En ocasiones, la negativa de los conductores a aceptar el servicio ha derivado en situaciones de violencia, con agresiones físicas, daños a los vehículos e incluso amenazas. Pero también es un reflejo, señores, de la problemática social que tiene el país, como el desempleo y la falta de oportunidades, que requieren una atención integral por parte de las autoridades y de la sociedad en general. Esta semana, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, aseguró que se está trabajando para retirar de las calles del Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo a estas personas, a los limpiavidrios. El tema de los limpiavidrios, por lo menos en el Distrito Nacional, se tiene una resolución del ayuntamiento desde hace ya algunos años y se ha comenzado con la DGC a trabajar para sacarlos a ellos de las calles. Hay una resolución de hace muchos años, es una específicamente del ayuntamiento que se refiere al tema, y esta resolución es del 2017, que instruye a la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos, la Policía Municipal y Nacional, a retirar de las calles a todos los limpiacristales. Faculta a contratarlos para trabajar en las direcciones de servicio público y aseo urbano, y que en caso de que tengan alguna adicción puedan insertarlos en un programa de rehabilitación. Pero además de esta resolución, en la Cámara de Diputados perimió un proyecto de ley especial para la erradicación de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños de las calles de la ciudad, depositado eso el año pasado por el entonces legislador Alexis Jiménez, quien es actualmente el viceministro de la Presidencia de Desarrollo Social, quien está precisamente en vía directo para hablarnos un poco de este tema. Buenas noches. ¿Cuál sería su motivación o cuál fue su motivación para presentar una iniciativa como esta cuando había ya una resolución vigente? Mira, lo primero es que los ayuntamientos, su son gobiernos locales, según establece nuestra Carta Magna, y su territorialidad corresponde al territorio donde están. Y no pueden, por ejemplo, es, es una situación que va mucho más allá de ello, de poder resolver la situación que se da en los semáforos, en las intersecciones. Debe operar una ley o una decisión, como en ese entonces nosotros veíamos, del Ministerio de Interior y Policía, de lo Interior y Policía. Mi mayor motivación, lo dije una vez en un programa, que fue que yo vi a un vehículo, no sabía quién estaba, y un joven fue y le tiró a limpiar los cristales. El muchacho parece que no le pagaron y él agarró una tapa o algo y le hizo una raya a ese vehículo. Cuando la joven se desmontó, era una joven que estaba embarazada. Y eso me dio algo de impotencia y decir, wow. Me gustaría saber cómo el frustrado proyecto de ley enfocaba la problemática social que significa la falta de oportunidades de estas personas. Mira, en el artículo 7 del proyecto de ley, si mal no recuerdo, lo que establecíamos era que se iba a dar un plazo de 3 a 6 meses para que el SIUBEN analizara en su base de datos a esas personas, porque muchísimas veces son extranjeros, y pudieran tener acceso a los planes a los planes públicos. Bueno, no solo son estas personas que limpian los cristales de los vehículos, sino están los vendedores, vendedor de uvas, vendedores de celulares, de cables, hasta de perros. ¿Qué se va a hacer con ellos? Con esos casos en particular, porque una vez la ley fue discutida en la comisión y nosotros allá establecimos que era que tenían que ir al ayuntamiento a pedir un permiso de vendedor ambulante. Si una persona podía estar y que debiese estar con una identificación, un número,
¿Por qué? Porque el que va a un ayuntamiento, pide un permiso, no va a buscar un problema en la intersección, porque el problema no es un vendedor que te quiera llevar algo, no. El problema es una persona que tú estás con tu timón, con el vehículo que tú estás agarrando, y quizás de a 4 o 5 pies te lanza una esponja llena de agua y tú sin esperarlo te asusta. El problema es ese, el problema es que te obliguen, como ha pasado, a que tus limpiavidrios te lo quiten, te voy a poner uno nuevo y tú tengas que pagarlo. El problema es ese, porque para tú hacer una negociación, tiene que, y lo establece el Código de Comercio, para yo hacer un canje, tiene que haber la voluntad de ambas partes, no que alguien me obligue a que yo tenga que quitar mi limpiavidrio o que yo tenga que hacer un servicio que yo no quiero o que no tengo con qué pagar. Bueno, pues muchas gracias por sus consideraciones. Muy amable. La problemática social de esta forma de buscar el sustento y su posible erradicación nos obliga a pensar cómo en un país en vía de desarrollo sin oportunidades igualitarias, impedir a alguien que trabajando se gane el pan de cada día. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada cuando profundizamos la noticia del caso de Maylin Coronado. La niña de 7 años de edad hallada muerta en los Guandules tras sufrir maltratos físicos sistemáticos de su tía, Yokeiri Coronado, y de su pareja, Heider Montero. Mostramos los desgarradores testimonios de vecinos y familiares de los imputados, incluyendo una que denunció la situación el 24 de julio, 3 semanas antes de la muerte de la menor, a una empleada de un centro de INAIPI en el mismo sector. Presentamos en forma exclusiva la conversación en WhatsApp y el audio con la respuesta de la empleada de INAIPI. Ya mi jefa hizo el reporte a nuestra institución. Entonces mi jefa lo subió a plataforma. Yo lo hice con el mismo nombre de la niña que me diste y con la misma referencia y lo que tú has observado. Con eso hice el reporte. Entonces ya mi jefa lo subió a plataforma y lo puso tipo emergencia. Desde que ellos nos respondan, entonces yo te dejo saber cuál será el proceso. Sin embargo, como es evidente con el trágico y fatídico final de la menor, no se hizo nada, lamentablemente. Este lunes, la directora de INAIPI, Josefa Castillo, reaccionó alegando que los vecinos y familiares no hicieron nada a tiempo y que esa institución no es receptora de denuncias. Un café de 4 estrategias lo que hace son visitas. Entonces, parece ser, de acuerdo a un audio que tramitó vamos a decir, no una denuncia, porque nosotros no somos receptores de denuncia, esa no es nuestra misionalidad, sino más bien le dio una información. La información, ella dijo que la iba a tramitar a su superiora inmediata, sin embargo, parece ser que la superiora inmediata parece ser que no lo hizo. Luego afirmó que la denuncia no se encontraba registrada en la plataforma de INAIPI, como lo había manifestado la empleada al familiar que reportó la situación. ¿Y saben por qué no está en nuestra plataforma? Porque la persona final donde llegó la información no pudo tramitarla a nuestras redes de servicios, pero que en la plataforma solo entran casos de niños o niñas de 2 a 5 años. Si no, no entran. Pero sí en un acto humano y de responsabilidad social, ahí sí cabía el hecho de orientar y decir, bueno, debes ir a CONANI, debes ir al Ministerio Público, debes informar a la policía y así ponernos en contexto. Esa es la realidad. Esta respuesta, lamentablemente, no solo minimiza la denuncia de la familia, sino que revela un laberinto burocrático incapaz de proteger la vida de una niña. Mientras funcionarios se escudan en tecnicismos sobre plataformas y rangos de edad, lo cierto es que había una alerta a tiempo para actuar, pero no lo hicieron. Y ahora, una niña muerta y las excusas no alcanzan para tapar la negligencia de un sistema que volvió a fallar en lo único que debía garantizar: la vida de la niña.
Es muy claro el Código de Protección al Menor, pero es preferible que nos lo diga una abogada y por eso vamos a hacer contacto directo con María del Pilar Zuleta. Muy buenas noches. Me gustaría saber lo que dice el artículo 14 específicamente del Código del Menor, para recordarle a la licenciada Castillo. Establece efectivamente que uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es a que sea denunciado cualquier abuso en su contra. Y da la orden a todo profesional y funcionario del Estado de cualquier área, salud, pedagógica, psicológica, cualquier persona que en el desempeño de sus funciones tenga conocimiento de que hay una posible situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, está obligado a denunciarlo ante las autoridades competentes. La excusa que ella presentó de que INAIPI no es un centro de recibir ese tipo de cosas de una edad a otra edad y que eso estaba ya fuera de su rango. Es absolutamente inapropiada la respuesta en virtud a que el artículo 56 de nuestra Constitución Nacional establece que la sociedad, el Estado y la familia deben hacer primar el interés superior del menor y que tenemos todos la obligación de asistirle y protegerle. En ese sentido, entendemos que la respuesta está desconociendo el contenido de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál debió ser una respuesta sincera, legal, de ella, para que uno diga, "Ah, bueno, mira, qué bien lo dijo"? O sea, una respuesta responsable de parte del Estado hubiera sido que no se canalizó la denuncia que se recibió y no se le dio la canalización correspondiente, pero totalmente inapropiado advertir que ellos no reciben denuncia porque es su obligación constitucional. Bueno, pues muchas gracias por la aclaración. Son cosas que hay que refrescarla porque por aquello de que se habla mucho y puede confundirse la gente. Gracias, muy amable. Para servirle. Una posición que provocó confusión al desligar responsabilidades gubernamentales frente a la muerte de una niña, como si el límite de edad fuera una excusa justificable de no haber protegido a un menor en grave peligro. Y para reconfirmar, ya saben que cualquier entidad que trabaje con infancia está obligada a actuar de inmediato y a canalizar la información hacia las instancias competentes.
Nuevamente vamos a tratar este tema. Ya en el programa lo hemos hecho en varias oportunidades. Saben ustedes que los destacamentos deberían ser símbolos de seguridad y orden. Sin embargo, en muchas partes del país, incluso en la misma capital, reflejan abandono y falta de inversión. Como dije, durante años hemos denunciado la problemática. Techos que se desploman, filtraciones, madera, zinc corroído, baños insalubres, falta de agua, sin computadoras, sin electricidad. Hoy le mostramos hasta qué punto sigue siendo un problema que afecta tanto a la policía como a los ciudadanos. En 2013 denunciamos cómo de 702 destacamentos, 500 ameritaban una remodelación, sobre todo en las provincias, donde los puestos policiales son casitas de madera que amenazan con caerse, techados de zinc, sin energía eléctrica, teléfonos ni computadoras. En algunos, como el destacamento de Huachupita, se tomaban las denuncias en máquinas de escribir y cuadernos. Incluso en un cuartel en Villa Duarte se enviaba a los ciudadanos a redactar las querellas en un negocio contiguo donde tenían que pagar hasta 100 pesos por imprimirlas. El más deteriorado de todos los destacamentos observados en el interior del país era el de Vicente Noble, construido a base de madera. Tres años después, en 2016, hicimos otro reportaje donde constatamos los resultados arrojados por otro estudio de participación ciudadana, donde se evaluaron más de 80 cuarteles en todo el país y se concluyó que la precariedad era la regla. El 40% no tenían agua y solo el 32% de ellos con luz las 24 horas del día. Si la ciudadanía no se une para la modernización de la Policía Nacional, nosotros creemos que no vamos a conseguir ese tan deseado sueño de contar con un órgano público que ofrezca la salvaguarda de la seguridad ciudadana. Casi 10 años después, la situación no ha cambiado significativamente, a pesar de que la policía cuenta con un presupuesto aprobado para el 2025 de más de 25.000 millones de pesos y de que este año la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial anunció una considerable inversión como parte de la implementación del plan de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Así lo explicó el director de Planificación de la Policía en nuestra entrevista. La institución cuenta con 718 estaciones de policía, destacamentos, y que en el nuevo formato serían estaciones policiales. En la actualidad se está trabajando en un proceso con la entidad que estará a cargo de la ejecución de esa construcción, lo es la Comisión Presidencial de Desarrollo al Apoyo Provincial. Desde el 2020 a la fecha se han construido y remozado 102 estaciones policiales, como quieren que se les llame ahora. Pero todavía faltan muchos más. Miembros de nuestro equipo hicieron un recorrido con cámaras ocultas por 6 destacamentos escogidos al azar en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Constatamos cómo están sumidos en el abandono y en deplorables condiciones. En zonas rurales es común encontrar cuarteles en casuchas todavía en el 2025, como es el caso del destacamento Majagual en Azua, donde el servicio es brindado en una destartalada casa de madera. Pero, señores, hay estructuras similares en las zonas urbanas, como en el barrio Los Mina, en Santo Domingo Este, que tiene aproximadamente 200.000 habitantes y cuentan con 3 destacamentos, incluyendo el de Los Mina Viejo, el primero construido en el populoso sector, que más de 50 años después continúa funcionando en un caserón de zinc, madera y piso de cemento. Una denuncia para poner jefe de un robo de un celular y otras cosas ahí de La Sirena. ¿La Sirena? O sea, me sucedió a mí, para poner una denuncia.
O sea, Dominicano como aquí es el... Sí, este es el destacamento que pertenece a los Minaviejos. Ok. Pero de aquí nosotros estamos mandando al Felicidad porque estamos en construcción del destacamento y no tenemos el equipo. Vaya allá, líder, para que le resuelvan, porque nosotros ya estamos, con Dios por delante, antes de diciembre, Juan, ya estamos instalados. Pero la construcción del nuevo destacamento inició hace 5 años, mientras los agentes ni siquiera tienen dónde sentarse, por lo que se ven sentados en un viejo sillón. Felicitamos a uno en que los policías ni siquiera estaban dentro del destacamento, sino estaban afuera, sentados en un sillón, etcétera. O sea, la verdad que hay mucho por hacer. Definitivamente, pero hay que resaltar, y entienda mi posición, yo debo resaltar, lógicamente, todo lo que se ha venido haciendo porque estoy consciente. Es que es lento. ¿Eh? Es lento. El proceso. Sí. El proceso toma su tiempo, pero o sea, no podemos desmayar, tenemos que continuar avanzando, porque la demanda es amplia. Nuestro recorrido también abarcó La Sursa, el barrio más pobre de la capital, que forma parte del cordón de pobreza alrededor del río Isabela y abunda la violencia en todos los órdenes, intrafamiliar, disputas por puntos de drogas, y la fuente de empleos es el mercado, donde los jóvenes, que normalmente son víctimas de atracos, se ganan entre 300 y 500 pesos al día. Aquí en este destacamento llamado La Sursa 2, cuenta con computadora, impresora e internet para recibir las denuncias. Sin embargo, no está en buenas condiciones. Falta de pintura, ventanas rotas. Esto es lo que se ve a simple vista, porque ver por dentro ya sería otra estrategia. Pero una persona que estuvo allí apresada hace 2 meses por equivocación para fines de investigación por más de 24 horas nos contó lo que vivió. Ahí te lo que va es a coger cualquier enfermedad, cualquier bacteria, te la cojáis fácilmente, pues no hay higiene. Compartió su testimonio de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que se encuentran los detenidos, quienes hacen sus necesidades fisiológicas en la misma celda por falta de un baño. Una puesta la gente ahí, un mal olor, materia fecal, orina, mucho sucio, hay más celda y pasó un mal rato. Ahí habían como 15 gente, por lo menos como 4 metros por 4 metros, así más o menos. También señaló que las plagas y otras deficiencias ante la interrupción de la energía eléctrica. No tienen planta, pero había luz, pero no tienen planta ni nada de eso. Ahí se va la luz y se va a pasar trabajo, aguantar picar de mosquitos, cucarachas y de todo. Sin lugar a dudas, la insalubridad, el hacinamiento y las plagas convierten a los destacamentos en un caldo de cultivo perfecto para enfermedades, una evidente violación a los derechos humanos de los privados de libertad o aquellos que están siendo investigados. Y en esos destacamentos a veces el mal olor que sale de ellos es los vecinos de esos lugares no se saben porque todo eso, todas esas celdas que tienen casi esos 500 destacamentos que merecen ser reconstruidos, es una situación que da mucho pena y apuro. Y yo le invito a que usted pudiera visitar, por ejemplo, el de la 40, para que usted vea que son celdas que están hechas como para 5, como mucho, y a veces amanecen 15, a veces amanecen 20, amanecen 30, 50 en una celda. Bueno, es un gran reto, un gran desafío para el presidente de la República, para el gobierno, para la Policía Nacional, y se está trabajando sin descanso para precisamente erradicar esas condiciones que usted señala, y se ha avanzado bastante. Luego de 89 años de haberse creado la policía, todavía estamos en proyectos y reformas. Pero aún quedan cosas pendientes que ya debieron estar superadas, como los destacamentos. Un ejemplo en el sector Simón Bolívar, donde la ola de atracos mantiene a sus residentes atemorizados y prácticamente encerrados en sus viviendas, según numerosos reportes de medios de comunicación de este año 2025. El destacamento, que tiene ese mismo nombre, está notablemente descuidado y deteriorado. Columnas, techos y paredes agrietadas, escaleras rotas, falta de pintura, sin baño en funcionamiento,
2 viejas mesas de escritorios que parecen piezas de museo sin ninguna computadora ni la capacidad de recibir ninguna denuncia. Tienen que ir a Capotillo. Aquí no sé, porque la recepción de denuncia es ahí. El Simón Bolívar forma parte del 75% de los destacamentos que no tienen conexión a Internet, según datos de Indotel 2024. A este puesto no ha llegado el proyecto Destacamentos Conectados, un plan piloto cuya primera fase fue puesta en marcha por Indotel en noviembre del 2024 para dotar a los cuarteles del país de las herramientas digitales, incluyendo acceso a Internet y capacitación de oficiales en habilidades tecnológicas que facilite una mejor labor policial. Hasta febrero de este año, la iniciativa se había implementado en unos 63 destacamentos. Todavía restan 665 pendientes. En la Dirección de Tecnología de la Información de la Policía está trabajando un programa sin descanso en procura de poder dar respuesta a esas necesidades, pero son casos puntuales. Y por cierto, tal y como acabo de mencionar, el Indotel, en coordinación con la institución, el Ministerio de Interior, viene desarrollando ese programa para cubrir en su totalidad. También hay casos de destacamentos inaugurados hace menos de un año, en noviembre de 2024, como este de Arroyo Hondo, cuyas infraestructuras lucen modernas, en buen estado y seguras, pero no cuentan con los equipos para realizar las denuncias. En el destacamento de Cristo Redentor tampoco hay capacidad para recibir denuncias por falta de equipos. No hay planta, como se observa en esas imágenes, ya que al momento de nuestra visita no había energía eléctrica. La falta de pintura e higiene también son muy evidentes. En el Sánchez Lafé claman por un destacamento para dar respuesta a las necesidades de los 22.000 residentes en el sector, clientes y empleados de importantes instituciones públicas ubicadas allí como Salud Pública, Obras Públicas, Intran, así como clientes y empleados de grandes fábricas, centros de salud privados y públicos de la zona. Hay que buscar una forma de que vengan y hagan una inversión y nos den un destacamento como nosotros lo merecemos, porque no es justo. Cristo Rey tiene 35.000 habitantes. Nosotros entre el Kennedy y la FE tenemos 38.000 y tiene 5 destacamentos. 5. Y nosotros no tenemos un destacamento donde usted puede sentar a una persona que usted aprecie que haya cometido un delito. Lamentan que a pesar del considerable dinamismo y la densidad poblacional, apenas cuentan con un intento de destacamento, un furgón, sobre una acera, en la calle Tunti Cáceres, que no tiene baños, ni espacio para detenidos, ni lugar para estar cómodos los policías. Ahí hay policías que no saben dónde van a orinar y son hembras. Ahí hay varones que no saben dónde van a orinar. Yo no sé cómo ellos se desenvuelven. Porque la mayoría de los policías de ahí tienen que sufrir de la próstata. Porque dígame, incubando orines y incubando otras cosas. Y no hay donde, no hay. Verifiquen un área donde se pueda. Y no han sido capaces ni siquiera de buscar, que le hemos solicitado, una parte orinar móvil. Incluso ese furgón ni siquiera es propiedad de la Policía Nacional. Tenemos ese furgoncito gracias al general Goico. El general Goico que me lo prestó para que lo colocáramos ahí en el gobierno de Leonel en el 2008. En el 2008, desde el 2008 venimos nosotros luchando con todos los ministros de Interior y Policía, con los directores de la policía, con la sociedad que nosotros entendemos que puede ayudar y no ha sido posible. La necesidad los obligó a tratar de buscar una solución ante la indiferencia de los gobiernos desde hace más de 2 décadas. Que da vergüenza que haya que salir a pedirle a los empresarios para construir un destacamento como nosotros lo merecemos. Porque ¿qué seguridad puede tener con un destacamento aquí con 2 o 3 policías? Puede tener obra pública que está allí importante, salud pública, los centros educativos que tenemos más de 5 aquí de escuela, el play, cuando hay pelota, esto está solo porque ellos lo mandan para el play a hacer servicio. En un sector como el Ensanche Lafé, que tiene unos 22.000 habitantes, solo hay un furgón pequeño a esta altura del juego. Ya eso está en proceso, es una de las estaciones policiales que se van a construir. Por eso le decía que a la fecha se han construido 102 estaciones policiales. Fuimos donde Ángel, el que dirige el director de Desarrollo Provincial,
y logramos una entrevista con él y él aprobó la construcción de un destacamento aquí en La Fe. Está aprobado allá. Pero ¿qué pasa? Le hemos enviado más de 5 espacios con precio, con metro y todo, a Interior y Policía y a todos los directores de la policía para que adquieran un espacio y no lo adquieren. No se entiende cómo a esta altura del juego sectores emblemáticos y ubicados en pleno centro de la ciudad no tengan un destacamento formal, bien establecido. Y lo que sí tienen no disponen de las condiciones mínimas para dar un buen servicio a la ciudadanía como plantas eléctricas, computadoras, impresoras e internet. Precisamente a eso obedece la iniciativa del superior gobierno en cuanto a generar y realizar un proceso profundo de transformación, modernización y reforma. Y sin descanso se están inaugurando estaciones policiales. Ya hemos visto las deficiencias en zonas urbanas. Se imaginarán en el interior del país. Una muestra es Juan López, provincia Espaillá, donde desde abril de este año reclaman la intervención de manera urgente del destacamento local, construido sobre una cañada y con graves condiciones estructurales. Sus paredes presentan grietas visibles que comprometen su estabilidad. Llamamos al director nacional de la policía a que envíe una comisión de ese departamento que se encarga de supervisar los destacamentos policiales en el país. Antes que pase una desgracia, le estamos haciendo este llamado para luego no tener que lamentar. También sigue presentando un inminente riesgo de colapso el destacamento de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, cuya fachada frontal aparenta un buen estado diametralmente opuesto a la parte trasera, donde las paredes presentan profundas grietas que se extienden a lo largo de distintos puntos de la edificación, lo que levanta serias preocupaciones sobre la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos. Mientras, la policía sostiene que trabajan sin descanso en licitaciones para la construcción y remozamiento de más destacamentos. Ahora mismo están trabajando en el proceso de la nueva licitación para construir esas 106 estaciones. 106. Pero eso es importante lo que está haciendo, porque eso incluso eso promueve el hecho de que no se desmaye, que se continúe ese proceso. La situación a nivel nacional es reconocida por el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, al percatarse del considerable número de peticiones de destacamentos que presentan los legisladores tras recoger las preocupaciones de sus demarcaciones. Yo tengo aquí algunas resoluciones que fueron depositadas en la Comisión Permanente Interior y Policía. Hay una que es la iniciativa 00910, 2020-2024, 2020-2028, que es una que solicita cuarteles policiales. Ni siquiera habla de un cuartel. En el kilómetro 09 de Montecristi. Es decir, que en Montecristi no hace falta un solo cuartel, sino 3. Legisladores también han solicitado la construcción de nuevos destacamentos en Moca, Pedernales, La Mina, Santiago, Magarín, El Ceibo, Managuayabo y en Atomayor, así como la readecuación de cuarteles en San Cristóbal y Piedra Blanca. Sin embargo, dice reconocer los avances logrados en los 5 años últimos y atribuye la problemática a un tema de presupuesto. Eso requiere no solamente de la voluntad política, de políticas públicas en materia de seguridad, sino también de presupuesto. Esas peticiones son legítimas, toda vez que esos congresistas replican las aspiraciones de los ciudadanos. Sin embargo, la institución no puede, ni el Estado, pura y simplemente por una petición, proceder a hacer una construcción, porque eso tiene una dinámica, hay un ejercicio que se realiza, no podemos tener un número excesivo de estaciones policiales, eso implica mayor personal. Además de la falta de equipamientos, deficiencias en la infraestructura, destacamentos han enfrentado amenazas de desalojo por problemas de pagos de alquiler,
como ocurrió en junio del 2024 en Matanzas, Puñal, Santiago. La propietaria del local donde funciona el destacamento desde hace 10 años amenazó con desalojar la institución del inmueble por falta de pago de 4 meses de alquiler, equivalentes a unos 16,000 pesos. Nos preguntamos cuántos de los 718 destacamentos a nivel nacional son alquilados y cuántos propios. Pero la policía alega que está en proceso de levantamiento actualizado a cargo del Departamento de Patrimonio. Yo debo con total responsabilidad decirle que la gran mayoría de las estaciones policiales son propias. Ahora bien, el dato preciso que usted necesita, una vez recibamos el resultado del levantamiento que se ha solicitado, entonces yo procedería a suministrarle esa información. Estadísticas que deberían darse fácilmente, porque precisamente se encuentran supuestamente en un proceso de remodelación y regulación. Esta situación de abandono crea en la mentalidad del cuidador una lexitud de que nada es nada en el cuerpo policial y promueve entre los detenidos la misma reacción, lo que crea otra preocupación, la integridad física y la vida de los privados de libertad. En los últimos años se han reportado numerosas muertes bajo custodia policial en destacamentos. Todos recordamos el caso de David de los Santos, detenido en el destacamento de Naco, tras una discusión en un centro comercial, quien falleció días después. La autopsia confirmó que fue homicidio por trauma en el cráneo, evidenciando un patrón de violencia crónica en los destacamentos. Casos como estos se corresponden con la realidad reflejada en una investigación nacional de derechos humanos, publicada por el Defensor del Pueblo en diciembre del 2023, donde se estimaba que el 40% de los actos de vulneración de derechos humanos ocurren en destacamentos policiales, con denuncias de abuso de poder, fuerza desproporcionada y agresión física. Pero para el diputado Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, a pesar de los múltiples reclamos de los ciudadanos, hay avances. Vamos avanzando porque la circunscripción 3 de ayer no es la de hoy. Tenemos más vehículos, hay destacamentos que ya, tú ves ese del ensanche Luperón y eso parece casi un palacio de policía. Uno de estos avances es la estación policial C7 en el ensanche Luperón, inaugurada en agosto del 2024 con 2 niveles, que cuenta con recepción, depósito para los pertrechos, dormitorios separados para los agentes femeninos y masculinos, celdas separadas para hombres y mujeres, cocina, comedor, centro de datos y monitoreo de cámaras. Hemos hecho referencia de solo 19 destacamentos de los 718 que hay en total, con techos y paredes agrietadas, baños inservibles, hacinamientos sin luz ni agua, sin computadoras ni acceso a internet, sin planta eléctrica, sin higiene. Y muchos de ellos en barrios populosos, donde la criminalidad podría ser alta. Si nos respetáramos y si se respetara la opinión pública y a la ciudadanía, nos diéramos cuenta de que real y efectivamente no se puede hablar de avance en la seguridad y en la modernización cuando usted tiene destacamentos de esa naturaleza. La pregunta es, ¿cuántos años República Dominicana necesitará para poder tener la totalidad de los destacamentos en condiciones dignas y con todas las facilidades para brindar un servicio a la ciudadanía y luchar contra la criminalidad de manera eficiente y conectados a un mismo sistema tecnológico? En un tiempo relativamente corto tendremos estaciones de policía, como es el caso del número que le he citado, con todas las condiciones. Incluso puedo decir que en lo adelante ya se está implementando un pilotaje del nuevo modelo de prestación de servicio y patrullaje policial en 4 territorios del país. Sin fecha fija para anunciar esto y muchos planes que ofrecer, la primera línea de defensa contra la criminalidad sigue siendo en gran medida un reflejo de un abandono de años. Policías trabajando en condiciones indignas y ciudadanos obligados a buscar soluciones en espacios que parecen calabozos medievales. Y detenidos que han encontrado la muerte o la enfermedad, ya sea por la mugre física o la insensibilidad humana. La precariedad erosiona la confianza.
Los destacamentos policiales deberían ser el rostro visible de la seguridad del Estado, pero hasta ahora solo han sido la imagen de una debilidad y voluntad política encarcelada en la desidia. En los últimos meses, es más, semanas, qué decir, días, ha sido escenario de hechos estremecedores, violencia infantil y en los casos más graves, asesinatos a manos de tutores, madres y padres, quienes deberían ser los protectores. Más allá de cada tragedia, trataremos de determinar
cuáles factores sociales, culturales, mentales podrían estar alimentando este patrón de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Solo en agosto 5 niños perdieron la vida a manos de sus propios padres o tutores. Y en el último año, una cadena de tragedias ha estremecido al país. Esas historias no son hechos aislados, sino parte de un patrón que revela la desatención de la salud mental y la falta de protección efectiva a la niñez. Desde el 2020, el Ministerio Público ha recibido más de 237,000 denuncias por violencia intrafamiliar. Solo en Santo Domingo Este, en el 2022, fueron más de 11,000 quejas por violencia verbal y psicológica y más de 5,000 por violencia física. Y según una encuesta nacional de hogares, el 63.5% de los niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años en República Dominicana han experimentado algún método de disciplina violenta. Y ven la violencia en el niño como normal. Una pela con una correa, con lo que agarre, con la mano, una trompa, lo que sea, y eso está mal. Eso es comportamiento desviado. Eso es la regresión del ser humano. Entre esas denuncias se esconden los antecedentes de muchos casos que terminaron en la muerte de menores a manos de sus propios familiares. El filicidio es lo que nosotros estamos viendo socialmente, que es la muerte del hijo o la hija por parte de los padres, y el infanticidio, que aquí no necesariamente tienen que ser los padres, incluso pueden ser tutores, pueden ser abuelos, pueden ser familiares que tienen a cargo el cuidado de los niños y que por negligencia o una intención activa, pues entonces se comete en este caso lo que es el hecho de terminar con la vida de ese. El más reciente ocurrió esta semana y fue uno de los episodios más impactantes en Santo Domingo Este, cuando Pensilvania Mercedes Jiménez, de 36 años, envenenó a sus 3 hijos de 7, 9 y 11 años antes de quitarse la vida con la misma sustancia. Según dejó dicho, lo hizo para evitarles sufrimientos. En Los Guandules, la semana pasada, Ismaelín Coronado, de 7 años, murió tras soportar torturas y maltratos sistemáticos de sus tutores. En ese mismo sector, Dionis Anderson Zavala asfixió a su hijo de apenas 1 año y 8 meses, convencido de que actuaba por voluntad de Dios. No me llevan allá, mi Dios está al llegar, porque la palabra se ha cumplido. Otro hecho estremeció a Villarriba, donde un padre atacó con más de 100 puñaladas a su hija de 11 meses. ¿Tenías algo malo tú dentro anoche? ¿Se apoderó de ti? ¿Qué tú sentías? Sentí algo extraño. En otro punto del país, Melanio López ahorcó a su hijo de 2 años después de una discusión con su expareja y envió un video con un mensaje fatalista. Pero la lista es larga. Angelina Vázquez Sosa, de 18 años, fue detenida tras descubrirse que su bebé de menos de un mes sufría múltiples fracturas y trauma encefálico. Y en Jainamosa, la doctora militar Ana Josefa García Cuello fue acusada de decapitar a su hija de 6 años frente a su hijo menor. Y mi muchachita de 6 años, el diablo me dijo que con un cuchillo le volara la cabeza a mi muchachita. Otros casos que conmovieron al país incluye el de Sobeida María Chalas, de 32 años, quien estranguló a su hijo de 2 en la ciudad de La Romana en mayo pasado. Un día después hubo otro hecho de violencia contra el pequeño de 2 años, Luis Gabriel Díaz, en el sector de Cristo Rey. Este recibió golpes contusos que le habrían causado la muerte. Y fue acusado su padrastro, Georgie Brian Núñez. En ese mismo mes también perdió la vida Carlos Daniel Díaz Peña, de 2 años, quien residía en el municipio de Los Alcarrizos a mano de su madrastra. Ángel José Mercedes Mora, un niño de 9 años, fue violado, torturado y asesinado en San Cristóbal. El sociólogo te va a decir que hay en República Dominicana
una profunda anomia social. ¿Qué es una anomia social? Como decía Emilio Durkheim, es una intensa ansiedad, miedo y temor que experimenta el ser humano como consecuencia de la ausencia de las normas sociales establecidas. Estos nombres y estas historias se suman a los de agosto, cuando 5 niños, como dijimos, fueron asesinados en apenas 4 semanas, marcando un mes que evidencia la violencia intrafamiliar. No es una excepción, sino una curva que crece con el tiempo. No es una conducta aislada. Si fuera aislada, no se diera en un periodo de tiempo tan corto como un año tantos casos. Hablamos de conductas aisladas, y más cuando hablamos de salud colectiva o salud pública, cuando un evento transcurre un buen lapso de tiempo entre un evento y otro. No podemos hablar de casos aislados cuando mensualmente tenemos por lo menos uno. Muchos de estos casos que hemos presentado, los agresores actuaron bajo lo que decían ser órdenes divinas, un reflejo de la creencia mágico-religiosa que, sumadas a trastornos mentales, precipitan decisiones extremas. El de Villarriba, el que atacó a su hija de 11 meses con más de 100 puñaladas. Ana Josefa García, la médico militar de Jaina Moza, que decapitó a su hija. El de Dionis Anderson Zavala, que asfixió a su hijo de 1 año y 8 meses, alegando que lo hizo por voluntad de Dios. ¿Y qué te decía Dios en ese momento que tú cometiste ese hecho? Que haga su palabra. El fanatismo se manifiesta de muchas formas. En ocasiones tendemos, y vamos a hablar de forma general, o se tiende a tomar las creencias o la manifestación de la fe como parte de la dinámica en la corrección o en tu poder llevar tu vida. La religión puede ser la vía de escape de las excusas a estos delirios si tomamos en cuenta las historias de violencia manifiesta en estos libros sagrados. Lo demás ya es conocido. La anomia social te genera una sensación como de miedo, de temor y de desesperación que te lleva a tomar decisiones no propias de una conducta normal. Ambos especialistas coinciden. Los agresores suelen dar señales claras antes de cometer estos hechos, pero la falta de ruta clara de prevención hace que los familiares, vecinos y escuelas no sepan cómo actuar. En la mayoría de los casos, las alarmas quedaron sin respuesta. Tenemos que preservar la salud y el bienestar de los niños y las niñas. Y muchas veces el desconocimiento de los funcionarios o empleados públicos a las leyes crea otro obstáculo, como pasó en el caso de INAIPI. Pero que en la plataforma solo entran casos de niños o niñas de 2 a 5 años, si no, no entran. Una declaración que provocó controversia al desligar responsabilidades institucionales frente a la muerte de una niña, como si un límite de edad eximiera de la obligación social de proteger a un infante en peligro. El problema no solo radica en la falta de atención a la salud mental, sino también en las respuestas oficiales. Entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y, por supuesto, más personal para poder hacer una labor preventiva y que estos casos no terminen en este desenlace. Un reconocimiento duro que confirma lo que reflejan las cifras. Las políticas públicas no han acompañado el crecimiento de la violencia en los hogares. Este es un país donde el 12% de la población hace sus necesidades fisiológicas en retrete, conocido como letrina, donde el 25% no tiene agua potable. Imagínate tú, hoy no sabemos, no es científico eso, porque los sociólogos trabajamos con datos. Los datos matan el relato. Pero aquí no se estudia eso. Está trabajando en un plan de salud mental a nivel nacional y lo vamos a dar a conocer en su debido tiempo, vamos a decir en una semana, si Dios quiere. Anuncio que llega en medio de la presión social por respuestas, pero que contrasta con la urgencia de quienes viven la tragedia cada mes, porque mientras se elaboran planes, las muertes de niños siguen ocurriendo. Mientras, el mismo presidente Abinader argumenta lo siguiente.
Mira, nosotros hemos establecido una política de salud mental que pienso que es insuficiente, pero yo pienso que también aquí hay un problema mundial también con el tema de la forma de encarar la salud mental. Los hospitales ya de salud mental tienen mucho menos pacientes que lo que tenían hace 50 años a nivel mundial y dependen mucho también de los medicamentos. Y muchas veces cuando estos medicamentos no se aplican de la manera correcta, pues han surgido muchos de los problemas que hemos visto aquí y en otras partes del mundo. Pero evidentemente que necesitamos un relanzamiento de la salud mental y me parece que eso va a pasar en los próximos meses. Reconoce y asegura mayor presupuesto para la salud mental y entre promesas, proyectos y miras al futuro, nos perdemos del terrorífico presente con estadísticas que en cualquier país desarrollado crearía una alarma con propósito. Aunque queremos adjudicarle la responsabilidad total al gobierno, yo creo más que nada que tenemos que hacer y desarrollar políticas de Estado que sean permanentes, que sean bien dirigidas, que sean con una intención, que sean vigiladas y que tengamos, en este caso, las herramientas para poder llevar a cabo cada una de esas intervenciones oportunas, que no se vean las campañas como favores sociales o favores del momento. La República Dominicana enfrenta un desafío urgente: reforzar la salud mental, establecer rutas rápidas de detención y protección y sobre todo garantizar que nunca más la vida de un niño dependerá de un sistema que llega tarde. Ya que cada una de estas historias nos recuerda que la niñez merece protección, no violencia, amor, no tragedia. Que la muerte de estos niños no quede como una estadística más, sino como un llamado a que el país actúe con la urgencia que la vida de un menor exige. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Con su foro muy particular, especial y única, Franklin Guerrero presenta la fotocrónica de esta semana. Muy buenas noches, Nuria. Vamos de inmediato a la fotocrónica de este sábado 30 de agosto del 2025. Dentro de las notas importantes de esta semana, una continúa siendo el apresamiento de ilegales en la frontera y la otra con respecto a la Dirección General de Migración. En una fueron apresados 5 hombres que intentaron meter en motocicletas a 13 indocumentados en San Juan de la Maguana. Todos fueron conducidos a la Fortaleza Estrelleta. En la otra información, el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Di Ballester, realizó un recorrido de supervisión aéreo y terrestre en diferentes puntos del este del país, con el objetivo de evaluar y reforzar las operaciones de interdicción y control migratorio que se realiza con personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Vamos a otro tema, y es que el presidente inauguró la ampliación y remodelación del área de internamiento del Hospital Regional Luis Morillo King en La Vega. Esta obra impactará a más de 500,000 personas y las comunidades del Cibao Sur. El doctor Mario Lama explicó que se agregaron más de 15 habitaciones dobles para internamiento, una estación de enfermería, áreas de data, depósito, cuarto eléctrico y cuarto de limpieza. Además, la construcción de un nuevo salón de conferencias. Esto conllevó una inversión de más de 157 millones de pesos. La presencia de parte del gabinete del presidente Luis Abinader fue notoria. En otro tema, vamos a juguetes y laptops por plásticos en el ayuntamiento de la capital. La segunda edición de la actividad Plástico por Juguetes se desarrolló en el frente del ayuntamiento el pasado domingo. Se repartieron más de 22.500 mochilas y tabletas electrónicas a familias de escasos recursos económicos. Los auspiciadores de esa actividad lo fueron la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, y el director de aduanas, el señor Yayo Sanz Lobatón. Se estima que se recolectaron cerca de 33 millones de botellitas plásticas en toda la jurisdicción del Distrito Nacional. Con mi cámara fotográfica pude graficar el ambiente a tempranas horas de la mañana y de verdad que los asistentes fueron los que verdaderamente se merecían la asistencia y apoyo de las autoridades nacionales. Ya terminada la actividad más tarde, el ayuntamiento publicó un video de cómo quedó el área de la actividad de juguetes por plásticos, limpia. Y ahora vamos al inicio del año escolar en la Escuela Casandra Mirón de Santo Domingo Este. Desde tempranito hice un recorrido por la parte exterior del centro educativo y esas fueron las imágenes que capté. Las calles perimetrales a medio talle, las alcantarillas destruidas y los basureros que impiden la salida del agua pluvial a la cuneta. No podía faltar una señora con una sombrilla buscando ser moro, como se dice. Todo esto fue antes de la llegada del presidente a la apertura, que llegó Luis al poco rato y se integró a la actividad con las notas del himno nacional. De primero tomó la palabra el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, los fotógrafos en su trabajo, declamadores, las aulas y el ministro en una guagua de trae. Y después toma la palabra el presidente de la República, que exhorta a los estudiantes a cuidar el recinto y los autobuses de transporte. También tomó la palabra la estudiante que dio las gracias a nombre de todos. Al final, la foto oficial de la apertura del año escolar. Al final se va el ministro con los estudiantes y el presidente también junto a su esposa Raquel Arbaje. Vamos a otro tema, casi terminando la semana, 2 noticias sobresalientes. La Suprema Corte de Justicia evacuó su sentencia sobre la apelación a la condena a 5 años de cárcel de la exdiputada, la más votada de La Vega, Rosamaria Pilarte. Y por último, el factor sorpresa como un rayo, la designación del sacerdote Manuel Ruiz como primer obispo de la diócesis Stella Harris, que comprende a Santo Domingo Este, Boca Chica y otra jurisdicción. Parece que en el Vaticano no tienen el recurso del Google para conocer la posición que desempeñó el cura Ruiz con el caso del violador pederasta degenerado Joseph Welowski. Lo que dijo el padre Ruiz en aquella histórica rueda de prensa en la Casa San Pablo era como que nada grande había pasado en el país y era un terremoto de perversión. De parte mía y de mucha gente sensata, ese cura Ruiz nunca será mi obispo, nunca lo será. Han informado que no conocen de ninguna víctima. Bueno, con la tranquilidad y el regocijo que puede dar haber terminado esta misión de esta semana, pues
nos da aliciente para poder coger la energía y tomar la energía que necesitamos para comenzar nuevamente la semana que viene con este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos y damos paso a Sergio Carlos con el Anti-Norte. Buenas noches. Pero mis amigos, aquí uno sale coño a la calle y lo primero que encuentra no es progreso, ¿no? No es orden, no es desarrollo. Es un limpiavidrio que parece karateca dándote galleta con un wiper. ¡Suá, suá! Este país es el único donde tú sales limpio de tu casa, pero tú llegas al trabajo con el vidrio delantero del carro lleno de grasa de fritura.
Faride anuncia que está sacando a los limpiavidrios de las calles. Difícil, porque el PRM todavía no ha sacado a los políticos que viven limpiándose entre ellos. Abinader responde a Danilo, sigue hablando. Eso mimito, le dijo Hipólito a la perra de Doña Belica. Ahí están ellos en pleito todavía. La cárcel Las Parras será entregada en días. Sí, como el metro, que es en día y dura 10 años. La materia fecal flota en las calles de los guandules. Al fin, coño, lo que faltaba. La TSA en Estados Unidos decomisó planchas de pelo inalámbricas. Mientras aquí en RD la DNCD sigue decomisando a quien conviene. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Bienvenidos a una nueva emisión del Antinoti. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlo. La ministra Faride Raful anunció con bombos y platillos que ha logrado sacar a los limpiavidrios de varias esquinas de la capital. Según ella, es un gran paso hacia la seguridad vial y a la dignidad de los ciudadanos. La medida busca que nadie tenga que pararse, ¿verdad? Detenerse en un semáforo y sentir, que lo van a atracar con una esponja de jabón. El tema de los limpiavidrios, por lo menos en el Distrito Nacional, se tiene una resolución del Ayuntamiento desde hace ya algunos años y se ha comenzado con la DGCET a trabajar para sacarlos a ellos de las calles y con la Policía Nacional y la Preventiva para poder sacarlos de las calles. En otros lugares se está haciendo lo propio, pero en el Gran Santo Domingo se está trabajando con esto. Pero ojo, el problema no es el limpiavidrio, es la falta de oportunidad que empuja a esa gente a inventarse un trabajo en plena calle, porque sacarlos de la esquina no resuelve absolutamente nada si al final lo que hace el Estado Dominicano es barrer la pobreza debajo de la alfombra. Mejor dicho, debajo del tapón. La llave de paz la tenemos en los bolsillos. Que en su primer artículo establece instruir como al efecto instruye a la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos, a la Policía Municipal y a la Policía Nacional a retirar de nuestras calles y avenidas a todas las personas cuyo oficio es de limpiar vidrio. Miren, en fin, el dominicano promedio va a decir, gracias Faride, ahora lo que me atraca es un motor, pero con el cristal limpio. Eso sí, si lo van a atracar, coño, que sea con el carro brilloso, para que salga lindo la foto. Luis Abinader le respondió a Danilo Medina con un sigue hablando. Eso no pasará. Básicamente, un habla lo que tú quieras, que el pueblo ya no te oye. Por supuesto que no. En otras palabras, Danilo ahora es como esa ex que te manda un mensaje por WhatsApp y tú lo dejas en visto. Ya. De eso pueden estar seguros. Como yo hablo mucho, y voy a seguir hablando mucho, porque yo creo que hay que rendirle cuentas al pueblo. Y no tengo ningún temor en que me hagan ninguna pregunta, porque aquí es una caja de cristal, por eso tenemos mucho más transparencia en todo, y por lo tanto, dar información y también cuando quieren requerirlas, o incluso críticas, yo pienso que es una obligación democrática y ética del presidente de la República responder. Por lo tanto, sí hablo mucho y voy a seguir hablando mucho. Lo interesante de todo es que Danilo Mentira insiste en sonar como líder moral cuando fue bajo su gobierno del PLD, que quedó como Titanic después del iceberg. Partido hundido, tripulación presa y los músicos tocando bachata en Najayo. Cenizas de todo lo corrupto. No fui yo, fue la oposición que empezó a hablar de las obras. Ellos no podían competir con los indicadores sociales y económicos de nosotros porque no nos ganan en uno de los indicadores. En uno solo los indicadores sociales y económicos pueden competir con nosotros. Entonces, pasaron a las obras y yo les dije, no les conviene tampoco. Aún cuando tenemos 5 años de gobierno, ellos tienen 20. Así que Luis le dice, sigue hablando. Pero yo en verdad creo que es momento de que Danilo y el PLD, no sé si que abran un podcast, se llama como el Trabalengua de San Juan o no sé, patrocinado por las bocinas que todavía esperan su cheque. Eso sí, Sergio, con la intro musical de Toño Rosario de sigue hablando, pero no me convence. El gobierno anunció que la famosa cárcel Las Parras será entregada en días. En días.
Igualito, señores, como dijeron en el 2017, en el 2019, en el 2022. Y todavía estamos esperando porque la cárcel se ha convertido en el Metro de Santo Domingo versión carcelaria. Mucha promesa, poco preso. La cárcel de Las Parras, también conocida como la Nueva Victoria, es un caso conocido. Se convirtió en el cuerpo del delito en el contexto de investigaciones de corrupción en República Dominicana, específicamente en relación con un caso denominado Operación Medusa. Miren, el problema es que mientras la cárcel no abre, mientras cárceles actuales siguen pareciendo conciertos de Omega, sobrepoblación, desorden y todo el mundo bailando pegado. Miren, yo digo que el nombre está mal puesto porque en vez de La Parra debería llamarse Las Prórrogas. Bebecito, mira, tengo un mejor nombre. Cárcel Premier, porque siempre está en estreno, pero nunca la lanchan. Y se divertirán. Vecinos de Los Guandules denunciaron que la materia fecal anda flotando por las calles como si fuera un aguinaldo adelantado. Imagínese usted, la brisa sopla ya que en unas semanas ya comienza a soplar la brisita, ¿verdad? De diciembre, de frío. Por ahí viene la Navidad, olor a Navidad. Entonces lo que llega es un tufo a cloaca con sazón a plátano maduro. ¡Qué fuerte! Los residentes en la calle Padre Ernesto Mota del sector Los Guandules, detrás del mercado, llevan años enfrentando la problemática de las cloacas que expulsa las aguas negras a la superficie, contaminando sus hogares. Estos residentes aseguran que, pese a sus denuncias, su vida diaria consiste en coexistir alrededor de estas aguas negras, que enferman personas de todas las edades. Todos los días yo paso con mi bebé por aquí. Y ese mal olor, mucha agua, los niños se ponen a jugar, porque cuando ven el agua, se ponen a jugar y le tiran piedra, le tiran palo. Y eso, con estas enfermedades que andan, nosotros los pobres somos los más afectados. Oh, pero eso está afectando con la enfermedad, realmente muchos de los niños se enferman aquí, uno mismo también, porque aspirando ese mal olor y eso es materia fecal completa que está saliendo y está corriendo por los contenedores, que eso debe irse usted. Agua, bota después, bota mierda y así. Esto no es un tema de insalubridad solamente, no. Esta es la mejor campaña de vacunación natural que ofrece República Dominicana. Si usted sobrevive a esta agua, sobrevive a cualquier virus que venga de donde quiera a este país. Además, denuncian que estas aguas han obligado a los vecinos a mudarse del barrio, dejando allí solo a los propietarios de casas, quienes se siguen enfermando. Casi 2 años pidiéndole al ministro de allá de la CA, a Fellito, que nos dé la mano, que nos ayude, que eso le hace efecto a los niños, a gente enferma que tenemos en el sector. Por eso vine a hablar, porque yo soy propietario de esa casa y ya el inquilino mío hasta se mudó. De esa por igual se mudaron, porque todos los días eso es botando materia fecal. Por ejemplo, mira, en esa no viven gente, en la de abajo, ni en la tercera. Nosotros vivimos ahí porque somos propietarios, si no, ya hace años que nos habíamos mudado. Pero estamos obligados porque no nos vamos a salir de ahí para alquilar. Y nadie va a alquilar. Mira, esas dos están vacías, que nadie la alquila y los dueños se fueron huyendo. La capital está tan mal que en vez de Distrito Nacional debería llamarse como Distrito Fecal. Coño, Dios mío, pero tú te lo encuentras todo malo, Dios mío, pero coño. No, Dios. o sea, producción, es que está cabrón, coño, un río lleno de mierda al frente de tu casa. Bueno, Sergio, al menos hay piscina comunitaria, aunque sea coño con un mojón flotante. CAS siempre presente. Atención moradores de Los Guandules. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Distrito Nacional presenta la nueva piscina comunitaria CAS con sabor a mierda. Ahora usted no tiene que ir a Boca Chica ni a Juan Dolio. Disfrute de las aguas terapéuticas directamente en su calle, con un aroma inconfundible y burbujas naturales 100% orgánicas. Sumérgete en la experiencia Pupus, Pava y CAS. CAS, más que agua, una experiencia multisensorial. Incluye diarrea gratis. Atención a toda mujer que viaja que es dominicana. Atención a la diáspora. Atención, por favor, a Washington Heights. La Administración de Seguridad de Transporte, TSA, de los Estados Unidos ha informado que decomisó objetos prohibidos en equipajes, incluyendo planchas de pelo inalámbricas, porque al parecer la nueva amenaza mundial es que una dominicana te planche el flequito antes de llegar al aeropuerto. Si vas a viajar en avión en Estados Unidos, presta mucha atención, ya que la TSA ha anunciado que diversos aparatos para el cabello, como planchas de cabello sin cable que contienen gas butano o baterías de litio, ya no están permitidas en el equipaje documentado
por riesgo de incendio. Lo curioso es que esa noticia se hizo viral en República Dominicana porque aquí ni la DNCD ni la DGA decomisan cosas raras. O sea, armas entran, drogas salen, pero la pobre plancha, coño, por favor, eso es un peligro para la humanidad. Bárbaro 99. Miren, yo digo que esta medida es yo diría que un atentado contra la diáspora dominicana, porque si la TSA le quita la plancha a una doña en Nueva York, prepárense para ver a medio Washington Heights con rizo y tuve cuando lleguen aquí. Ay, gracias a Dios que yo solo viajo en Yola, porque eso no es verdad. Al final este país parece un vidrio delantero de un carro en la Kennedy. Uno lo limpia, otro lo ensucia y al final el dueño sigue guillado de que va manejando hacia el progreso. Bien, comparte este video, no sea tacaño, señores, y si no lo quiere compartir, también, pero mándeselo al grupo familiar para que su tía pregunte, ¿y quién es ese joven tan simpático? Y usted le diga, oh, tía, ese salió Carlos.
Vamos a suponer que son las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, compadre, en un barrio cualquiera de República Dominicana. Un grupo de muchachos no está viendo Netflix, no, ni HBO, jamás en la vida. Lo que están es con los ojos pelados viendo un reality show dominicano, el más exitoso, transmitido gratis por YouTube. Un show que en cuestión de semanas se ha convertido en el fenómeno digital más grande que ha visto el país y a lo mejor Latinoamérica. Se llama La Casa de Alofoque. 24 horas, 7 días a la semana, lleno de cámara, peleas, insultos, chismes y claro, millones de views. Que ahí es que está la cosa. En una sola noche de pelea, una sola, más de 1.3 millones de dispositivos estaban conectados todos al mismo tiempo en ese canal. Eso, para que ustedes entiendan, es más que el clásico de Licey Águila, más que un discurso presidencial de cualquier presidente, más que cualquier evento cultural del país. Un récord que hace historia. Pero la pregunta que les hago a ustedes, es más a su creador también, esa mente maestra de Santiago Matías Alofoque, ¿a costa de qué exactamente es ese éxito? Hoy la conversación nacional no es sobre inflación, no es sobre educación, no es sobre salud pública. Es sobre quién insultó a quién dentro de la casa de Alofoque. Que yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Eso es entretenimiento. Mi cuestionamiento es desde otro enfoque, porque detrás de todo ese espectáculo hay más de 10 marcas reconocidas apoyando. Empresas grandes, contradicción, que se sumaron de cabeza a este proyecto. Ellos dicen que están, conectando con la juventud a través de este contenido. Pero yo lo veo más o lo traduzco a que están comprando views como si fueran plátano en un mercado. Y lo que preocupa de todo esto es que esos directores de muchas de esas empresas, lo hemos visto en medios de comunicación, a veces quejándose de que vivimos en una sociedad en decadencia. Pero cuando se trata de poner su logo en un espectáculo cargado de insultos, de vulgaridad, ahí no ven la decadencia. No. Ahí ven una oportunidad de negocio como buen empresario. 4 nuevos patrocinadores hoy. Y esa es la tremenda contradicción que yo creo que huele como a comida mala, que está como, no sé si tapada con una funda negra para que no huela tanto. El empresariado dominicano, tan rápido para condenar los malos ejemplos en la televisión ni en la política, de repente guarda silencio sepulcral, total, cuando el reality más visto del país normaliza insultos, abusos verbales, hasta agresiones emocionales en horario abierto, gratis para todo el mundo, a toda hora. Entonces, dígame usted, ¿qué pasaría si ese mismo show se transmitiera en televisión nacional tradicional? Pero, como es digital y no hay regla, y usted puede decir lo que usted quiere ahí, entonces, además, genera engagement y superchats de miles de dólares al día. Entonces, los valores morales se guardan en una gaveta, no importa. Es como ese empresario que va a misa los domingos, dona para la parroquia, pero durante la semana paga soborno para lograr los contratos millonarios que tiene con el gobierno. Mucho rezo, poca coherencia. Y yo no estoy en lo absoluto, ojo, no estoy en lo absoluto cuestionando la innovación de producción. Al contrario, Alofoque, mira, plato aparte, compadre. Felicidades. Porque la Casa de Alofoque es y ha logrado lo que ningún otro formato local e internacional había hecho. Ser un Big Brother criollo con impacto internacional. Congratulations, my friend. Yo tengo la fantasía como de que todo el mundo se vuelva loco. Son sin comer, sin como eres la... ¡Anda al diablo, Dios mío! Pero la pregunta que yo te hago a ti, amigo Santiago, óyeme, con toda sinceridad, y le hago al resto de la sociedad, ¿a costa de qué exactamente es ese éxito? Porque producir espectáculo con insultos, con gente en cuero, enseñando una chapa, coño, ¿es fácil? Eso es fácil.
O sea, Don Miguelo metía 1 punto qué sé yo cuántos millones de gente en sus lives y eran mujeres enseñando los senos y los traseros y la vaina que... Me está llamando otra carne, y cuando me están llamando carne yo me pongo peligroso. Pero lo difícil es producir buen contenido, que rete la mente, que eduque, que entregue sin degradar. Entonces ahí mismo es donde el empresariado se delata, porque cuando se les presenta algo distinto, irreverente, crítico, es más, yo me pongo de ejemplo, como el Antinoti, como Quisqueya Live, como... Es más, sáqueme de ahí, vamos a buscar otro contenido, Dios mío, hay tantos buenos que retan la mente, que educan. Entonces de inmediato ese empresariado dice, es que mira, eso es muy fuerte, eso no es familiar, eso no es para patrocinio. Eso afecta mi contrato con el Estado, como me han dicho a mí, que he ido a buscar apoyo de 30,000 pesos, 40,000 pesos mensuales. Coño, Sergio, es que mira, es que tú insultas a los políticos, entonces, tú sabes, me puede traer problemas. O sea, cuando nosotros denunciamos corrupción, desigualdad, monopolios o doble moral, eso es incómodo. Eso es irreverente, eso trae problemas. Pero si un grupo de muchachos se pasa la madrugada gritando improperios, no, ahí sí, ahí podemos poner publicidad, claro que sí. Nos estamos graduando en hipocresía magna cum laude en este país. Porque este fenómeno se parece a cuando uno va al colmado y pide un salami barato. Llena la barriga, resuelve, pero usted se pasa 2 días yendo al sanitario, al inodoro, porque el estómago no aguanta. Entonces, así mismo, estos reality shows se llenan de vistas, de views, a las marcas, una exposición impresionante. Bueno, el otro día vi que el señor Jiménez fue expulsado, parte porque él exhibía una marca de unos vapes, y Santiago se encojonó con él. Yo no sé. Pero a largo plazo, este tipo de contenido lo que dejan a una sociedad es un vacío cultural. Nos dicen que quieren contenido sano para la juventud, pero la primera oportunidad que tienen le ponen dinero a un circo de insultos. Incoherencia, coño, con aceite y salami incluido. Eso es lo que pasa. Entonces, amigos todos, en especialmente a ti, Santiago, Matías, en especialmente a ti, Alofoque. No es un asunto de satanizar el entretenimiento. Es más, mira, yo te digo algo, hubiese sido un acto de respeto y de madurez de tu parte, Alofoque, y de tu producción, haber cerrado el contenido y que la gente pagara siquiera $1 o 30 centavos de dólar, 1 centavo de dólar para poder ver el show. O que tenga que estar logueado a la cuenta, no sé, algo, un filtro, viejo. Un solo filtro. Eso hubiese frenado los miles de niños que hoy en día repiten la palabra mamá y tantas otras que yo escuché en 1 hora y media la noche del 20 de agosto durante la salida del señor Jiménez. Se cree gente y todo. Eso fue impresionante y me parece, Santiago, que el hecho de tú haber ofrecido unas disculpas después en un video es una salida fácil de esto. Pero con todo eso, te aplaudo. Te aplaudo. Eres un maestro instigador, viejo. Tú entraste ahí a provocar unos cerebros, unas mentes que no están listas para debate ni tienen la inteligencia emocional para lidiar con un maestro como tú. Son bazookas listas para estallar y eso fue lo que tú hiciste. Entraste con el carburo o entraste con el fósforo, ¡san! ¡Bum! Y explotaste. Ese fue el ejemplo de lo que ocurrió en ese poquito tiempo que yo vi. Repito, no me malinterpreten, no quieran poner palabras en mi boca. A mí me gusta este tipo de contenido, pero cerrados, que sean para adultos, que exista un bendito filtro, que no esté al alcance de niños y niñas que no merecen ser expuestos a dicha dinámica tan temprana en la vida.
Porque el problema de todo esto está en la doble cara. Empresarios que exigen buen contenido, pero solo patrocinan lo que degrada, lo que insulta, lo que crea conflicto. Marcas que hablan de responsabilidad social. Es más, yo le reto a usted que usted busque la misión que tienen todas esas marcas que están ahí y usted va a ver las buenas costumbres, la vaina, lo otro, la vaina. Pero entonces callan frente a abusos verbales. Una sociedad que dice querer ejemplos, pero premia los ejemplos cuestionables con millones de views. Entonces, después de todo este ejemplo, la sociedad dominicana debe darle libre albedrío al desorden, sin parches ni pudor. Que eso es lo que está demostrado que quieren todos, que queremos todos. Lamentablemente el ruido da números y el silencio da paz. Pero aquí, en República Dominicana, la bella Quisqueya, hemos decidido premiar el ruido. Yo espero que entiendan qué es lo que trato de decir con esto. Es la doble moral, no otra cosa. Hasta aquí esta emisión del Antinoti. Soy Sergio Carlo y a nombre de todo el equipo, te vi, te veré.